Bueno, vamos a comenzar con la clase número 2. Esta se trata específicamente de la clasificación de los costos. Voy a compartir con ustedes una pantalla para poder mirar la presentación que les armé. En principio hay que identificar o saber que la clasificación de los costos puede hacerse con distintos tipos de agrupaciones. Y en el material hay bastantes agrupaciones interesantes para conocer. Bueno, como saben, voy a dejar de estar en el video para poder, bueno, me parece que funciona bien. Vamos a esperar a ver si sigue funcionando bien. Lo detengo porque si no me tapa un poco la pantalla. Bueno, los tipos de costos están vinculados entonces a esta clasificación. Y es agrupar a los mismos en categorías o grupos para que, a partir de ciertas características comunes, poder realizar los cálculos y que sea más fácil el análisis y la presentación de la información para la toma de decisiones. Entonces son distintas maneras de calcularlos de acuerdo a la clasificación que se adopte. Bueno, una de las clasificaciones, la primera clasificación que aparece en el material, es la clasificación según los elementos del costo. Es una clasificación bastante común, interesante, y que sirve para muchas formas de calcular los costos, para muchos productos en particular o rubros en particular. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de los elementos del costo que son materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación o costos de fabricación o carga fabril. Bien, el primero, materiales. Hacen referencia a los recursos que pueden identificarse en la fabricación de un producto y comprende los elementos naturales o los productos terminados de otra industria que componen un producto. Este elemento del costo lo podemos dividir en dos. Por un lado, los materiales directos, que son aquellos que están o podemos vincular directamente o rápidamente, o identificarlos en la elaboración de un producto. Y en general van a representar su principal costo. La materia prima indirecta no son tan fácilmente identificables en un producto en sí, sino que se usan para muchos productos y tienen poca importancia relativa en el mismo. Así lo podríamos diferenciar. El siguiente, el segundo elemento del costo, que es mano de obra, el costo es el tiempo que los trabajadores invirtieron en el proceso productivo, en forma manual o en forma mecánica, para fabricar el producto, o sea, es el factor humano de la producción, sin cuya intervención no se podría realizar la actividad. Se va a dividir nuevamente en directo e indirecto, en este caso mano de obra directa, es aquella que está involucrada directamente en la fabricación de un producto terminado, que puede asociarse al mismo con facilidad, o la mano de obra indirecta, que se va a referir al tiempo en que se invierte en el proceso productivo, pero que no se relaciona directamente con los productos, sino que podría considerarse una ayuda a esa fabricación. Y la carga fabril, o costos indirectos de fabricación, o como dice en el material, eh, costos de fabricación, son aquellos costos que no se relacionan directamente con la producción en sí misma, con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costo de producción. No pueden ser cuantificados en forma individual dentro de los productos, no es que los podemos extraer y reconocerlos dentro de un producto, debido a que incluye todos los costos requeridos para tener en operación a una planta productiva, al espacio. Entonces podemos hablar de la renta, de la materia prima, la luz, la calefacción, etc. Otra de las clasificaciones es según su relación con la producción. En este caso tenemos los costos primos y los costos de conversión. Bueno, los costos van a poder clasificarse de acuerdo a la relación con la producción. Y esta clasificación va a estar estrechamente vinculada con los elementos del costo que vimos anteriormente. Materiales, mano de obra, carga fabril. Entonces acá hay dos categorías que están relacionadas con su producción, que son aquellos los primeros van a ser llamados los costos primos, que va a ser el agrupamiento de los materiales directos y la mano de obra directa. Este costo se relaciona en forma directa con la producción. Por eso se llaman primos. El costo de conversión son los relacionados con la transformación de los materiales directos en productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa, por ejemplo, y los costos indirectos de fabricación. Entonces, al costo de conversión diría mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Acá podría confundirnos y decir que estamos sumando doble la mano de obra directa. Bueno, no. Fíjense que
esto no genera una doble contabilización, porque esta clasificación se utiliza para planear y controlar, y no para calcular el costo. Entonces aquí tenemos, el costo primo es materiales directos más mano de obra directa. Estaríamos vinculados a esta primera flechita. Estos son costos primos. Y costos de conversión son estos. Costos indirectos de fabricación y mano de obra directa. ¿Sí? Recuérdense que esto se utiliza para la toma de decisiones y no para el cálculo concreto de costos. Más allá que lo podemos calcular, vamos a hacer una cuenta, pero esa cuenta nos va a servir para tomar la decisiones. Bueno, otro, que es el más común, es según su relación con el volumen. Acá a mí me gusta decir que uno se da cuenta del costo fijo y el costo variable según si se modifican o no, si produzco más o menos. Entonces, ahí les voy a explicar. Bueno, esta división es costo fijo, costo variable, y también algunos incorporan los costos mixtos, como el material, que hablan de costos mixtos, o pueden llamarse semifijos o semivariables. Vamos a empezar con los costos fijos. Son los que, salvo excepciones, se mantienen inalterables ante el nivel de actividad. Son fijos porque se generan en función del tiempo que pasa y la necesidad de satisfacer algo a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, un mercado. Por ejemplo, si una planta industrial cierra durante 10 días, no produce nada, igualmente va a tener que hacer frente, por ejemplo, a los costos, va a tener que pagar el alquiler. O los salarios de los supervisores o de los empleados, si no es por productividad, también voy a tener que pagarlos aunque no produzca nada. ¿Sí? Fíjense, están vinculados a si se modifican o no con el aumento o la disminución de la producción. A eso es fijo. No es fijo porque todos los meses pago el mismo monto, sino que le digo fijo en relación a su comportamiento con el volumen de producción. El siguiente, que son los costos variables, son aquellos que aumentan o disminuyen en forma directamente proporcional al volumen de producción. Van a variar con el nivel de actividad. Son variables en términos acumulativos. Por ejemplo, si un centro no opera durante un mes, no recibe cargos en concepto de variables. Por ejemplo, si yo hago zapatillas y tengo que comprar o hago pizzas y tengo que, la harina la voy a gastar si hago, si no hago no voy a gastar los materiales, los insumos para fabricar las pizzas. Lo que no me salía de las zapatillas eran las suelas. Bien, los costos mixtos son los que tienen un poco de cada componente. Por ejemplo, en algunos elementos, en algunos lugares, la luz puede ser un costo semivariable, costo mixto, tiene un poco de fijo, que es aquello que me viene como cargo fijo todos los meses, que no tiene que ver con lo que gasto, sino que tiene que ver con la cuestión más administrativa de ese costo concreto, y después sí, lo variable en cuanto al gasto. Bueno, el siguiente, de costos mixtos, voy a hacer después de costos mixtos, no, de costos de este tipo de clasificación, voy a hacer, cuando hablemos de los ejercicios, les voy a plantear un ejercicio para que sea más sencillo que el ejercicio que tienen en el material, ¿no? No ejercicios de los que mandé a resolver, que eso los vamos a ver, sino que cuando les explica los costos fijos y variables o varias clasificaciones, les hacen ejemplos numéricos. Bueno, de este yo les voy a hacer un ejemplo numérico, para que les quede más claro. Clasificación de acuerdo a su capacidad para asociarlos. Y este es, si es directo o indirecto, en relación a si lo asocio a la producción o no. Este es sencillo. Ya un poquito vimos en el elemento del costo, ¿no? Es todo aquel costo, el directo, que se puede asociar directamente a la producción de un solo producto y que por lo tanto solo debe figurar en la contabilidad de costos de ese producto. Ejemplo, en una fábrica se producen coches y camiones, el sueldo de un trabajador que trabaja únicamente en la cadena de montaje del coche o las materias primas utilizadas en el coche son costos directos de la producción de ese bien, del coche, de autos. Costo indirecto son aquellos costos que afectan al proceso productivo en general de uno o más productos, por los que no se puede asignar directamente a un solo producto en sí, sin usar algún otro criterio de asignación. Ejemplo, el alquiler de un galpón, que uso para fabricar varios productos. El siguiente clasificación es muy sencilla porque es según el área donde se originan o departamento en el que incurren los costos, y acá tenemos, por un lado, costos de producción o de manufactura, como dice en el material, son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de transformación, por ejemplo, el costo de la materia prima en los materiales, los sueldos de las cargas sociales del personal de producción, costo de envases y embalajes, etc. Segundo, el costo de comercialización o de mercadeo, que es el costo que posibilita que vendamos los productos, que vendamos los bienes o servicios
a los clientes, al consumidor. Por ejemplo, las comisiones sobre ventas, los sueldos y cargas sociales del personal del área comercial, etc. C, los costos de administración, que son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio, por ejemplo, sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa, alquiler de la oficina administrativa. El siguiente es costos de financiación, y es el correspondiente costo en el que se incurre por la obtención de fondos aplicados al negocio, por ejemplo, los intereses que pago por préstamos o las comisiones bancarias. Y ese entonces es uno de los más sencillos, porque en realidad tengo que mirar a dónde se produce el costo y asignarlo a ese departamento. El siguiente es según cómo se cargan al ingreso. Esta no es muy utilizada, no le vamos a dar mucha importancia, igual se las voy a explicar, ¿sí? Costos del producto. Son los que se identifican directa e indirectamente con el producto. Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que se venda el producto y por consiguiente se van a inventariar hasta la terminación del producto. Cuando se venden los productos, sus costos totales se registran como un gasto denominado costo de los bienes vendidos, ¿sí? Esto es, bueno, estos costos son incurridos para producir tal producto, bueno, los cargo allí. Y los costos del periodo no están directa ni indirectamente relacionados con el producto. Los costos del periodo se cancelan inmediatamente, puesto que no puede determinarse ninguna relación entre el costo y el ingreso. Y esto es, por ejemplo, costos de tipo más general. Por ejemplo, podríamos estar hablando de que una empresa puede estar haciendo, teniendo una, adquiriendo un lugar, alquilando una parte de su lugar, de su espacio, digamos, ¿sí? Para alquilar, eso hace todo una refacción en una oficina para alquilarla. Bueno, no tiene que ver con el negocio, tiene que ver con otra cosa que le va a generar ingresos futuros, pero bueno, no es un costo de esta producción en particular. Bueno, ese costo estándar me quedó porque era lo que les quería explicar, pero después me arrepentí. Bueno, esto sería la clasificación de los costos. En otro material les voy a explicar costo fijo, un ejercicio de costo fijo, y bueno, en otro vamos a ver, y en ese mismo vamos a ver la resolución de los ejercicios, ¿no? Que se las voy a poner allí para que ustedes lo tengan. Les voy a contar las cosas más comunes y después les voy a subir la resolución, así ustedes mismos miran sus errores, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido esta explicación. No es difícil ver los temas de costos, pero tiene como, bueno, un tiempito para dedicarle lectura, ¿sí? A veces cuesta hacer los ejercicios y asignarlo. Y además justo en los ejercicios está como muy chiquitito todo, pero en general lo hicieron muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.